Viajeros, este video no se puede iniciar con un intro alegre o divertido, porque la verdad es que estoy en una situación un tanto delicada y no sé qué vaya a pasar el día de mañana. Y como leyeron en el título del video, me robaron o perdí, extravié, dejé en el avión mi cartera y alguien pudo tomarla. Ese es el primero de los problemas más importantes que tengo ahorita, porque ustedes sabrán lo complicado que es sacar documentos en Venezuela, pero no solo eso, sino que mañana tenemos un vuelo y hay una normativa en Venezuela de que no se puede volar si no tienes tu cédula. Es decir, gracias a Dios mi pasaporte no estaba con la billetera que me robaron, sino lo tenía aparte, pero si mi cédula. Y para volar en Venezuela en vuelos nacionales necesitas obligatoriamente tu cédula, no el pasaporte. Así que esto sí que será una odisea, pero déjenme contarles cómo pasó todo desde el principio. Ahorita estamos en Cúcuta y esta madrugada salimos desde Río de Janeiro hasta Bogotá y luego desde Bogotá hasta la ciudad fronteriza de nuestro país hermano Colombia. Nuestro vuelo inicialmente salía a las 1:45 del aeropuerto de Galeão, que queda como a 45 minutos a las afueras de Río de Janeiro, y nos retrasaron el vuelo para las 3:30 de la mañana. Nosotros llegamos como a las 12:30 al aeropuerto y después de hacer check-in, relajarnos un rato ahí, abordar el avión, muy amablemente uno de los azafatos, creo que se le puede decir, o sobrecargos, nos dijo: ¿quieren sentarse en los primeros puestos que están libres? Este avión no es de esos que las primeras clases o los primeros asientos, mejor dicho, corresponden a una primera clase o a una clase business. Sencillamente es como un vuelo low cost que tiene la aerolínea de Avianca. Y bueno, no sé si low cost, pero lo digo porque no incluye como comidas, bebidas ni nada en un vuelo de 6 horas desde Río de Janeiro hasta Bogotá, Colombia. Así que fue un muy bonito gesto de parte de este señor que nos dijo: mire, si quieren siéntense aquí, que no hay nadie y tal, y bueno, así pueden salir de primero. Y ojo, en esos puestos si tienes un poquito más de confort, porque en vez de la línea ser de 3 puestos, es de 2. De hecho, acá les dejo unas imágenes de esa fila de asientos que las grabé en el siguiente vuelo, el de Bogotá a Cúcuta. Estos son aviones sencillos en donde los primeros puestos no son correspondientes a una clase business o primera clase de unos aviones más grandes, pero sí son un poco más cómodos porque en vez de 3 asientos son 2 asientos y tienen como una mesita en el medio de los 2 asientos. Son un poquito más espaciosos y te incluyen como un kit de bienvenida que tiene una sábana, una almohada y una cartucherita con cositas varias como un cepillo de dientes, un tapaojo, una pasta de dientes, etcétera, etcétera. El hecho fue de que me siento ahí, me saco todos mis peroles, mis AirPods, mi celular, mi cartera y lo dejo arriba de la mesita porque era más cómodo para dormir y no tener eso metido en los bolsillos. Además de que pongo a cargar mi celular, mi cartera me molestaba en la nalga, así que la pongo también ahí arriba de la mesita y me acuesto a dormir. Logré dormir prácticamente todo el vuelo. A mitad del vuelo me despierto para ir al baño y todo estaba caído. No sé si fue que lo moví ahí con la mano o qué sé yo, por turbulencia, no sé. El hecho fue que recogí el celular, los AirPods también que estaban en el piso, y la cartera ni la vi porque obviamente estaba dormido y en ese momento ni me acordaba. El hecho fue que salgo del avión cuando llegamos a Bogotá y el proceso tenía que ser un poquito rápido porque inicialmente teníamos 3 horas de escala en Bogotá y ahora, como nos habían atrasado el primer vuelo, entonces solo teníamos 1 hora y media y teníamos que hacer inmigración, que es bastante tardada en Bogotá. Inclusive tuvimos que ir al counter de Avianca para que nos dieran como una tarjetica que nos daban como un pase por inmigración relativamente prioritario a los que tenían escalas cortas. Y ya cuando paso inmigración, que estamos justo entrando al duty free, me doy cuenta de que no tenía mi cartera.
Y ahí como que se me prenden las alarmas y digo, vérsele, no me puedo regresar hacia las taquillas de inmigración porque acaba de pasar los controles de seguridad, el escaneo del equipaje y tal. Y ya no queda más nada que hacer que terminar de dirigirme hacia el counter de Avianca. Nuestro vuelo llegó a las 7:30 de la mañana a Bogotá y terminamos llegando como a la puerta de embarque para el siguiente vuelo, el de Bogotá a Cúcuta, como a las 8 de la mañana, después de todo el proceso que les comenté. Y el vuelo salía a las 9, es decir, teníamos como una hora de tiempo para que en caso de que nos consiguieran la billetera, me la pudieran devolver. Pero aquí es donde las cosas se empiezan a complicar, porque cuando hablo con las chicas de Avianca que hacen el embarque de las personas, todavía no habían empezado a embarcar ese vuelo, y me dicen, ¿dónde dejaste la billetera? Les digo, en el primer vuelo, revisen el avión, por favor, porque está ahí, a ver si hay chance de que me entreguen la billetera antes de que salga este otro vuelo. Pero entonces como que, o sea, no estaban como muy interesadas en ayudarme, se ponían a hablar entre ellas, hicieron como una llamada que nunca tuvieron respuestas. Después me dijeron, bueno, si aparece algo en la limpieza del avión, ellos nos van a informar. Pero no hubo como una llamada en donde se reportara el caso y dijera, mira, tengo el pasajero acá, ya se va a tomar el vuelo para Cúcuta y necesitamos que se solucione lo antes posible. Sino sencillamente lo estaban tomando como cualquier objeto perdido. Y no era cualquier objeto perdido, era mi billetera, que ni siquiera tenía dinero. O sea, no era ni siquiera por, ay, se me va a perder el dinero que estaba dentro. Tenía, no sé, $50, $40, algo así. Es toda la logística para sacar los papeles y sobre todo ver, bueno, no ver, porque no me van a dejar volar en Venezuela si no tengo mi cédula. Y yo, o sea, como que me empecé a poner un poquito tenso o nervioso porque no veía que las muchachas hacían nada. Y ya eso como a las 8:30, ellas empezaron a hacer el embarque del vuelo hacia Cúcuta. E insisto, por favor, díganles que me devuelvan la cartera, que estoy seguro, o sea, 100% que la dejé ahí. Porque, como les digo, apenas me bajé del avión, o sea, a los 5 o 10 minutos me enteré que había dejado la cartera en el avión y en el mismo avión me la había sacado porque para dormir la tenía incomodándome en la parte de atrás del pantalón. Entonces, ellas como que volvieron a hacer una llamada y lo que me dijeron es, bueno, cuando llegues a Cúcuta, vas al counter de Avianca y ahí preguntas que si la encontraron, bueno, te la pueden enviar en un vuelo, porque ese avión que llegó a Bogotá ahora se va a Pereira, otra ciudad de acá de Colombia, y sale en 15 minutos. Y yo, pero ¿por qué tienen que complicar tanto las cosas? O sea, no me pueden dar la cartera una vez y tal. Pero bueno, el hecho fue que no tuvimos otra opción que tomar ese vuelo, obviamente, que embarcar y llegar hasta Cúcuta, en donde estamos ahorita. Mis locos, antes de continuar contándoles esta historia, quiero recomendarles Busy Boletos, la aplicación que yo utilizo para viajar en autobús por Venezuela. De hecho, hace como un mes les publiqué un video de la experiencia completa, y es que con Busy van a poder ir hasta San Antonio del Táchira para los que quieren cruzar a Colombia, o hasta Santa Elena de Guairén para los que quieren cruzar a Brasil, pero también a Mérida, Trujillo y por supuesto saliendo desde Caracas o llegando hasta Valencia, Maracay. Prácticamente abarca todo el país. Lo mejor de todo es que tienen una promoción activa hasta el 31 de diciembre de que si compras pasajes por más de $60 te van a regresar $5 solamente publicando una historia en tus redes sociales con el hashtag Yo Viajo con Busy, o si compras más de $120 te van a regresar $10 inmediatamente por publicar la historia. Así que ya saben, no dejen de aprovechar esta promoción para que les devuelvan un dinerito y viajen por Venezuela sin la preocupación de tener que ir a la terminal días antes, hacer largas filas para comprar su entrada. Entrando a la aplicación Busy Boletos pueden comprar rapidito, pagar en pago móvil, en tarjeta de débito o tarjeta de crédito. En la descripción de este video les dejo el link de la aplicación y también les voy a dejar el link del video en donde la usé desde San Antonio del Táchira hasta Caracas para que vean cómo fue toda mi experiencia. Cuando llegamos a Cúcuta, la situación se complicó un poquito más porque fui como a un centro de atención al cliente de Avianca y me dijeron que sencillamente no me podían ayudar,
que fuera al counter en donde se hace el check-in de Avianca. Pero entiendo que en el counter en donde se hace el check-in, obviamente las personas que están trabajando ahí es pendiente de, bueno, registrar y hacer el check-in de los pasajeros que van a tomar sus próximos vuelos. Sin embargo, me dirijo al counter. Efectivamente, cuando llego al counter, me dice, mira, aquí no te podemos ayudar, estamos demasiado full de trabajo, si quieres llama a este número. Y yo le dije, soy extranjero, no tengo teléfono acá en Colombia, o sea, solamente tengo wifi, ¿será que me pueden ayudar? No, aquí hay mucho trabajo, si quieres ve al centro de atención al cliente, que estaba como al frente del counter en el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, y pregunta ahí. Volví a ir al centro de atención al cliente del aeropuerto y les digo, por favor, necesito ayuda, no voy a poder volar en Venezuela mañana porque tengo que cruzar la frontera. Y es verdad que para cruzar la frontera con tu pasaporte te basta, o sea, para ingresar al país con el pasaporte basta, pero luego para tomar un vuelo nacional no. Y me dice, lo sentimos mucho, no te podemos ayudar. Y yo, ¿creen que haya posibilidad de que me presten algún teléfono para yo llamar al número de Avianca que me están diciendo? No podemos. Y yo, bueno, ok, está bien. Por suerte tenía otra tarjeta, porque dentro de mi cartera cuando yo viajo saco mis tarjetas nacionales y meto mis tarjetas internacionales. Y ahí tenía 2 tarjetas de crédito y una de débito. Y por suerte tenía otra tarjeta de débito en mi portapasaporte. Entonces dije, bueno, voy a agarrar esta tarjeta de débito, saqué efectivo del cajero y tomamos un taxi hacia el Airbnb en donde nos estamos quedando ahorita. Al llegar a este lugar, yo dije, bueno, voy a ultimar mis opciones tratando de contactar a Avianca y voy a escribirles un DM por Instagram, quizás así me responden. Que no tendría sentido porque cuando llegamos al Airbnb le pregunté al señor que nos dio la llave y tal, muy amablemente me prestó su teléfono, llamé y a pesar de que decía que era una operadora que trabajaba 24/7, me mandaba el contestador varias veces cuando traté de reportar que bueno, había dejado mi cartera en el avión. Entonces no, o sea, es un contestador 24/7, pero no es que hay atención al cliente 24/7. El hecho fue que dentro del Instagram de Avianca tienen como una atención al cliente por WhatsApp y ahí me metí y en WhatsApp es un bot, o sea, no hay manera de que tratando de responder diferentes preguntas de ese bot te atienda un humano. Y por supuesto que yo necesitaba la ayuda de un humano porque no había una opción en el bot de dejé algo en el avión. Todo eran problemas como problemas para hacer check-in, problemas para hacer el pago de una reserva, problemas para cambiar un vuelo, problemas para adicionar una maleta, etcétera, etcétera. El hecho fue que dije, miren, voy a escribirles un DM, les escribí pero ultra detallado, este es mi número de vuelo, esta fue la hora en la que aterricé a Bogotá, a esta hora pedí que me ayudaran en el check-in antes de embarcar mi vuelo hacia Cúcuta, o sea, todo. Y ahí como que sí me leyeron y me mandaron un formulario, que de hecho se los voy a dejar en la descripción de este video porque quizás les puede servir para algo a algunos de los que lo está viendo y le pase algo similar, en donde puedes reportar que dejaste algo. Para mostrarles un poco de qué va el formulario, básicamente es si tienes algún problema con tu equipaje, como que no llegó dañado o llegó con artículos faltantes, o si dejaste algún otro artículo en el avión. Creo que me hubiese sido mejor que me dieran esto en el aeropuerto de Cúcuta cuando llegué y no que me estuvieran de aquí para allá para al final darme un número de teléfono que nunca me atendieron cuando logré llamar. El hecho es que bueno, yo pongo aquí, dejé un artículo en el avión, y luego dice, bueno, aquí está en inglés, vamos a ver si lo puedo poner en español. Informar sobre artículos dejados a bordo, informar sobre un problema con el equipaje facturado. Entonces yo leí aquí, informar sobre artículos dejados a bordo y tienes que llenar una planilla que dice el tipo de objeto, el color, si tiene por casualidad un AirTag o algo así, que por cierto, yo no sé si alguno de ustedes conoce y me encantaría que me lo dejaran en los comentarios y si es así, si hay algún tipo de AirTag, pero obviamente un AirTag tú no lo puedes meter en la billetera porque eso es como una moneda pero súper gruesa y, o sea, sería demasiado gruesa la cartera. Pero si hay como una tarjeta de crédito que tiene un chip,
pero que a la vez te ayude a localizar el objeto, eso sería increíble y lo compraría demasiado para meterlo en mi cartera. Ojo, yo no soy de perder las cosas. De hecho, Valerie me estaba recordando cuándo fue la última vez que perdí una cartera, y creo que teníamos como, no sé, 6 meses de novio, un año de novios o algo así. Yo entrenaba en un gimnasio en El Paraíso y se me cayó bajándome del carro, y luego vi en el video, en las cámaras del gimnasio del Paraíso, cómo pasó alguien, agarró la cartera y se la llevó. Eso hace 6 años aproximadamente. Entonces no tenía un inconveniente de este tipo desde ese entonces, pero lamentablemente en esta oportunidad no fue que yo dije, ah bueno, la extravié, no sé dónde la pude haber dejado, porque pasa mucho eso. A veces pierdes algo y ¿dónde la perdiste? Obviamente no sé, si no, no lo hubiese perdido. En este caso estoy 100% seguro que lo dejé ahí sobre el avión. El hecho fue que, bueno, terminé de llenar el formulario. Aquí puse como fotos de mis documentos que tenía ahí, porque no solamente tenía mi cédula venezolana, también tenía mi cédula portuguesa metida en la cartera, y bueno, un poco de tarjetas de crédito, débito, y que si mi licencia, los papeles de mi carro en Venezuela, el certificado médico, y poco efectivo, porque de verdad a mí no me gusta andar con mucho efectivo. Terminé de llenar el formulario y lo envié. Sorprendentemente, quien lleva las redes sociales de Avianca, o quien está ahí respondiendo los DMs, o sea, es muy crack. Respondieron demasiado rápido y me ayudaron, bueno, entre comillas, porque no me han encontrado la cartera, pero me respondieron por lo menos, y no me tenían ahí mareado como las personas de los counters, tanto en Bogotá como en Cúcuta. Y es un poco ilógico para mí que los medios tradicionales sean mucho más toscos o que no tengan capacidad de resolución que la community manager, que al final su trabajo es llevar las redes sociales. Quizá hayan redirigido esto a un departamento encargado y yo no esté diciendo lo correcto, pero en lo que sí estoy en lo correcto es que nadie me quiso ayudar cuando teníamos la solución a la mano. Porque si luego me dijeron, mira, ese avión salió para Pereira, posiblemente una persona se sentó ahí, entonces ya hay pues mucha más posibilidad de que se me termine perdiendo, de que me terminen robando la cartera definitivamente. Porque si una persona entra, limpia el avión, vio la cartera, listo. Pero si se tardan, si quizás no limpiaron bien el avión o revisaron como la ranurita en donde se me pudo quedar, y se montaron algunos turistas, un malamañoso quiso agarrarla, o llegó ese avión a Pereira, luego se montó para otro viaje, y así, y así, y así. Nosotros llegamos a las 7:30 de la mañana y son las 5:30 de la tarde, o sea, posiblemente ese avión ya ha hecho 3 o 4 vuelos más nacionales. Quién sabe si ese mismo avión regresó a Brasil, y nada, o sea, ya mis esperanzas están pero por el piso. Y bueno, lo que más me da coraje es que mañana nos toca cruzar la frontera desde Colombia a Venezuela, tratar de tomar un vuelo, porque alguien me dijo por ahí, cónchale, brother, a mí me pasó lo mismo. O sea, en el aeropuerto alguien estaba escuchando mientras yo hablaba con la chica de Avianca, y me dijo, me pasó lo mismo. Y bueno, después de que les lloré un rato, me dejaron montarme en el avión con mi pasaporte y me dijeron que solo tenía un vuelo, que luego tenía que sacarme mi cédula para poder seguir tomando vuelos nacionales en Venezuela. Que honestamente no entiendo la finalidad de esta ley, porque en cualquier parte del mundo el pasaporte vale mucho más que la identificación nacional, y bueno, mucho más en Venezuela, que es de papel, mientras que, o sea, el pasaporte es brutal con la primera página así como de plástico duro y tal. Pero bueno, esas son las leyes y uno sencillamente tiene que cumplirlas. Y lo que me preocupa es que, bueno, mañana tenemos un vuelo a Caracas y pasado mañana tenemos otro vuelo para salir de Venezuela. Entonces, en caso de que mañana no me dejen, tendría que tomar un viaje en autobús, bueno, rogando de que me dejen montarme en un autobús, o quizás ir a meter una denuncia que será súper tardada y llevar con todos esos papeles a algún lugar. Todo esto para ver si llego a Caracas a tiempo
mañana sábado, porque el domingo, en teoría en la mañana tengo una carrera y en la noche nos vamos de viaje. Pero bueno, la carrera obviamente es lo de menos en toda esta situación, pero sí que pueda terminar de viajar dentro de Venezuela para al día siguiente pues terminar de salir de Venezuela. El hecho es que quería compartir esta odisea, no solamente de situaciones, sino de pensamientos que me han ocurrido, porque parece que cuando te pasa como que algo malo, todo se alinea para que todo te pase. Cuando estábamos en el aeropuerto de Cúcuta, intenté pedir un Uber y no habían Ubers, y el Uber costaba como 12.000 pesos colombianos, entonces, que son como $5 o $4, algo así, quizás un poquito menos. Y luego un taxi me dijo, no, son 22.000. Y yo le digo, cónchale, pero no me puedes dar un descuento, porque ni siquiera era con taxímetro, que deberían ser con taxímetro los taxis amarillos, sino era como tarifa fija. Y yo le digo, no me puedes dar un descuento, que en Uber me sale más barato. Pero así como derrotado, en verdad se lo dije súper de buena manera, porque estaba cabizbajo por lo que me estaba pasando. Y el tipo lo que me contestó, no, no, me voy. Y yo dije, bueno, no me voy, no, si igualito tengo que agarrar el taxi. El hecho fue que me regresé para el aeropuerto, volví a salir, me volvieron a pedir otro taxi y para mi sorpresa era el mismo. El hecho fue que le pagué los 22.000, o sea, 10.000 más de lo que costaba en Uber, que son como $2 o $3 más. Nuevamente, no es por el dinero, es porque sencillamente qué fastidio pagar el doble de lo que te aparece en una aplicación, aunque entiendo que estos taxis tienen que pagar unas licencias y unos impuestos que pueden ser mayores que los de la aplicación. Por eso, o sea, no es que les quiero poner el precio, sencillamente les dije, cónchale, dame un descuento y ya, y si no, no pasa nada, igualito me iba a montar. Pero como que el muchacho estaba amargado y tal, y es raro porque en verdad la gente en Colombia es demasiado amable. De hecho, cuando llegamos al Airbnb, bueno, el señor súper amable me dio su teléfono. En medio de la llamada que intenté hacer a Bianca, lo estaban llamando a él y él canceló las llamadas, o sea, me dio prioridad, se puso a la orden, nos entregó el apartamento una hora antes de la hora que teníamos que hacer el check-in. Así que en líneas generales, o sea, todos los colombianos con los que nos encontramos son súper amables, pero qué particularidad que cuando te encuentras en una situación desagradable, bueno, parece que todo conspira para que te toque la gente desagradable, quien no te quiere atender bien, e inclusive gente que puede tener un mal día y terminan pagándola contigo. Yo no sé cómo va a terminar esta situación, pero ya me desahogué, ya les conté, bueno, la odisea de mi día. Y esto es también para recordarles que estén muy pendientes con sus artículos personales, especialmente cuando vuelan. Lo peor es que digo esto, miren, me da más coraje porque mi pantalón tiene cierre, o sea, yo tengo todo bajo cierre. Solamente que, mira, aquí está mi pasaporte. Solamente que, claro, me había puesto la cartera atrás y me molestaba para sentarme 6 horas sobre la cartera en mi vuelo desde Río de Janeiro a Bogotá. Y por eso me la quité. Y bueno, cuando me desperté en la madrugada, un tanto apurado también, estaba muy dormido. Y nada, la dejé ahí en el avión. Lo más probable es que no la consigan, lo más probable es que no me la devuelvan. Pero lo más probable también es que alineen todos los chakras y Diosito nos ayude y bueno, si pueda terminar de solucionar y llegar a Caracas. Y en caso de que no pase, bueno, ya les contaré cómo se desenvuelve esta trágica historia de locos de viaje. Con esto me despido y espero tenerles buenas noticias. Quizás si todo se resuelve más rápido o mejor de todos esos escenarios terroríficos que tengo en mi cabeza, se los cuento por Instagram y ya. No hay necesidad de hacer quizás otro video para contarles que, mira, sí me dejaron tomar mi vuelo de San Antonio del Táchira a Caracas y se logró todo, pero ustedes saben que viajar en Venezuela es bastante impredecible y uno no sabe con qué se va a encontrar en el camino. Así que nada, los mantengo informados
No olviden dejarme en los comentarios si tienen alguna información que consideren me pueda ayudar a localizar mi cartera, o si no, para poder rastrear la próxima cartera que me compre con mis documentos, que no sea un AirTag porque es demasiado grueso y la pondría muy ancha. Pero bueno, gracias viajeros a los que se quedaron hasta el final del video escuchando todo este cuento.